Buenos días, amados, Dios les bendiga. Vamos a estudiar hoy la palabra de Dios, vamos a continuar con el libro de Éxodo, así que prepárense. Recuerden que debemos estar bien sentados, debemos estar en silencio. Si tienen a sus hijos por ahí cerca, que estén con ustedes, que no se levanten, que no estén yendo de aquí para allá. Y si usted está usando una mascarilla, recuerde que debe de tapar la boca y la nariz también. No se lo ponga solamente en la boca, debe de cubrir los dos. Si es así, tenga su Biblia a la mano en Éxodo capítulo 14, que es el capítulo que vamos a estudiar. Vaya tomando notas y aunque estoy en una pantalla, usted váyame contestando las preguntas que voy a hacer ahí. Hágalo bien fuerte para que se escuche, para que todos los demás escuchen la respuesta. ¿Estamos listos con su Biblia y sus apuntes? Vamos a hacer una oración. Señor, en el nombre de Jesús, este día que hemos destinado para ti, lo consagramos, te lo entregamos para que seas tú glorificado. Y te pedimos que nos hables, por favor, en el nombre de Jesús y derrames de tu bendición a través de tu palabra. En Cristo Jesús, amén y amén. Bueno, ustedes recuerdan que la lección pasada estuvimos hablando sobre los caminos de la vida. En SoundCloud, en YouTube y en Facebook hay una enseñanza sobre los caminos de la vida, pero gracias a Dios es tan bueno que lo que explico en una iglesia, cuando lo doy en otra iglesia o en otro servicio, es diferente. Así que yo les animo que vayan a estas plataformas para que escuchen la parte que no les di a ustedes y lamentablemente pues los demás no van a escuchar lo que vimos nosotros, que estuvo bien padre. Recuerdan ustedes que estuvimos viendo lo que significaba la columna de fuego y la columna, la nube, ¿verdad? Que los cubría y que los guiaba en este camino. Hoy vamos a ver que Dios no improvisa, Él tiene una estrategia. La enseñanza de hoy se llama Estad quietos. ¿Qué es lo que debemos de hacer cuando hay mucha bruma, cuando hay mucha persecución, cuando hay angustia, cuando hay peligro, cuando vienen las noticias repentinas, no sabemos qué hacer, no sabemos cómo reaccionar? Bueno, el Señor nos da una palabra y nos dice, estad quietos. Es como en el agua, en un cenote estuvimos hace un tiempo y cuando tú mueves el fondo, pues el agua se hace turbia y no puedes ver, no sabes qué hay ahí. Tienes que esperar a que todo esto turbio descienda y entonces las aguas se vuelven a poner cristalinas. Pero si tú te sigues moviendo y sigues haciendo, vas a seguir sin tener respuesta. Y precisamente eso es lo que vamos a estudiar hoy. ¿Qué significa estar quietos? ¿Cuándo debemos estar quietos? ¿Y qué sucede cuando estamos quietos? En el libro de los Salmos, capítulo 46, versículo 10, ahí es donde encontramos directamente esta indicación del Señor. Salmo 46, 10 dice así: Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. ¿Se dan cuenta? Estad quietos y conozcan que yo soy Dios. Y esto es justo lo que está pasando con los israelitas ahora. Ellos están conociendo quién es Dios. Desde las plagas anteriores, ahora la columna que está con ellos, el pan sin levadura, la cena pascual, los israelitas, nosotros y los egipcios están conociendo quién es el Señor y estamos conociendo su salvación. Y Él dice, yo seré exaltado. Es decir, en esto que estás pasando, el problema, la angustia, la dificultad, la escasez, las noticias malas, la angustia que tienes aquí, dice el Señor, tú tranquilo y yo seré exaltado. Literalmente dice eso, tú tranquilo, tú quédate quieto y yo seré exaltado. ¿Cómo podemos ver esta quietud? Vamos a verla en la historia de los israelitas en el Éxodo, capítulo 14, versículo 1, y vamos a ver que en esta quietud es un plan. Esto debe de quedar bien claro. Estar quietos no es estar sin plan. Dios tiene una línea trazada, Dios tiene un plan trazado que quiere que sigamos. Dice el versículo 1 y 2. Habló Jehová a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel
que den la vuelta y acampen delante de Pijajirot en Migdol, y el mar hacia Baal-Zephón, delante de él acamparéis junto al mar. Entonces, siempre que Dios hace un llamado, siempre que tú ves que hace Dios un llamado a quien sea, a ti, el llamado que Dios nos hace hoy siempre es a dar la vuelta. Ve todos los llamados que Dios hace. ¿Qué significa dar la vuelta? Bueno, lo primero que tienes que hacer en estar quieto, en dar los pasos a la libertad, en avanzar a la tierra prometida, es que debes de arrepentirte. Dejar el camino que llevabas. Ese camino, como vimos la lección pasada, que te lleva a la muerte, que te lleva a la destrucción. Es un camino fácil, es un camino rápido, es un camino con resultados inmediatos, pero que sus resultados posteriores son de muerte. Entonces, el llamado que Dios nos hace siempre primero es arrepiéntete. Para estar quieto, para tener paz, necesitas primero arrepentirte, dejar. Arrepentirse es dar la vuelta del camino que llevabas. Eso es arrepentirse, totalmente. Yo iba para acá y doy la vuelta para acá. Y dice el versículo 3, porque Faraón dirá de los hijos de Israel, encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado. O sea, no ha entendido, ya experimentó las 10 plagas, ¿verdad? Y le fue como le fue. Ya vio el poder de Dios en sobremanera y aún así no los quiere dejar. Él piensa que le pertenecen. Él piensa que les pertenece y aún así no los quiere dejar salir. Y ve el versículo 4. Y yo endureceré el corazón de Faraón para que lo siga, y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército, y subraya, sabrán los egipcios que yo soy Jehová. La gran pregunta que hizo el Faraón, ¿quién es Jehová? Bueno, ha sido claramente contestada y confirmada, y ahora es ampliada porque la respuesta no solamente es para Faraón, sino ahora para todos los egipcios y para el mundo. ¿Cuál es esta respuesta y a quién representa Faraón y los egipcios? Bueno, recuerda que Egipto representa a el mundo. Faraón es este enemigo que tenemos que no te va a dejar ir. Y los egipcios son todas esas filosofías, todo aquello que te quiere agarrar, todo lo que el mundo te ofrece, la diversión, entre comillas, porque en realidad eso te divierte unos minutos y después te trae consecuencias, porque en Dios hay diversión, recuerda, en Dios hay muchos momentos, es más, es una vida de diversión, de paz, de gozo, de felicidad. El mundo te entrega pequeñitos fragmentos y después la cruda realidad. En el Señor te entrega esos momentos y después descubres todavía más su paz y su bendición. Entonces, el mundo, sus filosofías, sus tentaciones, sus vicios, todo lo que el mundo tiene, recuerda esto, cuando tú decides salir y dar el paso a la libertad, no te va a querer dejar salir. Van a venir las propuestas, van a venir las invitaciones. Antes tenías que pagar por ir y echarte cervezas o yo qué sé, y ahora vas a ver que van a venir y te van a ofrecer gratis. Si tú dejaste el adulterio y dijiste voy a ser fiel, voy a dejar todo esto, van a venir mujeres u hombres a ofrecerse a ti de una manera muy fácil. ¿Por qué? Porque el mundo es lo que quiere. El mundo no te quiere dejar ir, pero tú debes de saber que si tú te arrepientes, número uno, si tú te arrepientes, lo que el Señor va a hacer es que Él va a dejarte, va a mostrarles quién es Él, les va a enseñar con quién se metieron. Se metieron con los escuadrones del Dios viviente. Quien se mete contigo, se mete con la niña de sus ojos, se está metiendo directamente con Dios. Y luego dejé esta frase a propósito al final porque dice, y ellos lo hicieron así. ¿Para qué? Para que te des cuenta desde ahora que esta frase representa un milagro. Un milagro que el pueblo de Dios haya obedecido, que el pueblo de Dios haya salido y que los egipcios lo hayan dejado. Más adelante te voy a explicar un poquito más sobre esta frase. Tenla ahí en tu tintero, tenla ahí en tus apuntes para que ahorita regresemos y veas por qué te la dejé.
y ellos lo hicieron así. Vamos a ver estos efectos de la obra de Dios en el versículo 5. Dice así: y fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía. Yo he llegado a la conclusión de que Faraón se extravió en la conversación, como que no se acordó los acuerdos que llegaron, como que olvidó lo que estuvieron platicando, porque sí, usted recordará que al principio era la negociación y Faraón decía, ok, vas pero te regresas, vas nada más aquí y te regresas, ok, vas pero me dejas a tus hijos, ok, vas pero se quedan las mujeres, ok, vas pero dejas tus cosas. Recuerda que la conversación iba en ese tono, pero la conversación totalmente cambió al final, las circunstancias cambiaron. ¿Se acuerda de eso? Ya no eran las reglas y condiciones de Faraón, ahora eran las reglas y condiciones de Dios. Ahora Dios utilizó la vida de Moisés para dejarle en claro, ok, no va a ser como tú dices, no es en tus términos, no es con tus reglas, son los términos de Dios. Deja ir a mi pueblo para que me celebre fiesta y me sirva en el desierto. Y la última conversación que tuvieron Moisés y Faraón, acuérdate, fue una discusión, ¿verdad? Ya empezaron a hablar más fuerte, donde Faraón se enojó, Moisés también se enojó, y todo esto llegó a un volumen muy elevado. Y esto que le sucedió a Faraón también nos sucede a nosotros, y muchas veces cuando estamos heridos en el orgullo, ¿cómo reaccionamos? Esa es la palabra, ¿cómo reaccionamos? No escuchamos para traer solución. Está discutiendo el esposo con la esposa y escuchamos solo partecitas de lo que nos dice, y escuchamos solamente aquello que queremos escuchar, pero aparte lo escuchamos mal, porque solamente queremos escucharlo para discutir. Tal vez nos está diciendo en sus palabras que se arrepiente, tal vez te está diciendo que tienes la razón, tal vez te está diciendo lo mismo que tú, pero con otras palabras, pero no, como tú estás lleno de orgullo, lo único que haces es pelear y discutir y responder y gritar, y ya se vuelve una discusión de quién grita más fuerte. Esto se llama estar a la defensiva. Tu esposo te hizo una broma sobre el Halloween y tú inmediatamente te enojaste porque pensaste que estaba refiriéndose a tu mamá, ¿no? Bueno, no, eso me pasé, ¿verdad? Está muy fuerte eso. No. Lo que quiero decirte es que cuando uno está discutiendo y tienes el orgullo muy grande, no escuchas para comprender y tener comunicación, escuchamos simplemente para pelear. Estamos a la defensiva. Una broma te enoja, inmediatamente lo transportas como si fuera algo contra ti, para ti, incluso en la conversación no te estás dando cuenta de lo que están hablando, y debemos de hacer una pausa en esto. Yo quiero hacerte una recomendación muy grande. Debemos de ser adultos y debemos de ser maduros y aprender a escuchar. Una conversación se lleva estos elementos: uno que habla, un mensaje, y uno que escucha. ¿Recuerdas cuando nos lo enseñaron en la primaria? Pero a veces parece que no lo entendemos, parece que se trata de dos que gritan y dos mensajes al mismo tiempo, que lo único que hace es chocar en medio y no llega a la comunicación. Una estrategia que puedes implementar en casa es: toma algo, algún cojín, algún elemento, y quien lo tenga en ese momento es el que va a hablar, y el otro debe de escuchar y debe de respetar. Parece al principio algo ridículo, pero créeme que ayuda mucho. ¿Para qué? Para que la otra persona también escuche. Uno habla y el otro escucha. Toma su tiempo y ahora pasa el cojín o el elemento que hayas escogido, se lo das a la otra persona, y ahora mientras la otra persona habla, tú guardas silencio y escuchas y entiendes. Debemos de ser maduros en este tipo de cosas, porque si no, el matrimonio, la familia, se llega a grandes discusiones que empezaron con una tontería y terminan en una gran pelea donde uno de los dos se va del cuarto o se va de la casa o llegan hasta el divorcio. Dice la Biblia en Proverbios 23: honra es del hombre dejar la contienda, mas todo insensato se envolverá en ella. Continuamos en Éxodo, por favor acompáñame. Estábamos en ¿qué versículo? En el 5, ¿verdad? Y dice el versículo 5: y el corazón de Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo, y dijeron: ¿cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que no nos sirva?
Entonces, imagínense, ¿no? Como que, ¿qué hicimos? Ya se nos fue, o sea, era cierta la conversión, era cierto que sí está cambiando, porque el enemigo es así, y acuérdate que el enemigo usa personas, usa incluso familia, que piensa, es un rato y se le va a pasar, después va a volver a ser el mismo. Entonces, cuando ven que es en serio, que tu cambio es radical, que tú dices, voy a entregarle mi vida al Señor y de repente les dices, voy a estudiar en el instituto de la iglesia, o les dices, me voy a ir a tal misión a hacer, o empiezan a ver que estás yendo a la iglesia, entonces es cuando el enemigo dice, pero ¿qué está pasando? ¿Cómo es que los dejamos ir? Y este precisamente es el enemigo, ¿no? Que se les olvida. ¿Te acuerdas cuando Jacob estuvo trabajando para Labán? Trabajó 7 años por una de sus hijas, la de ojos pispiretos. Bueno, era por Raquel, pero Labán lo engañó y le dio la menor, ¿verdad? Entonces dijo, no, trabajaste por ella. Y entonces Jacob dijo, bueno, ¿qué hago? Tengo que trabajar otros 7 años, que fueron para él como 5 días. O sea, fue muy poco por el amor que tenía. Y trabajó 14 años. Y después de que ya trabajó, se lo ganó su familia, entonces Labán lo empezaba a engañar. Porque ese era Labán, un engañador, un embaucador, donde poco a poco le iba haciendo y dando cosas, pero para mantenerlo esclavizado con él. Y un día le dio las ovejas y le dijo, mira, vamos a hacer esto. Las ovejas que se pinten, las ovejas feitas, te las vas a quedar tú y todo el demás rebaño de ovejas que quede bien bonito, ese es mío. ¿Y qué pasó? Que entonces todas las ovejas que empezaron a nacer nacían moteadas, nacían con estas manchitas, ¿no? Entonces el rebaño de Jacob empezó a crecer más que el de Labán. Entonces Labán se enojaba y le cambiaba la jugada y siempre lo embaucaba con muchas cosas para no dejar que fuera libre. Jacob, al darse cuenta de esto, habló con su esposa y le dijo, ¿saben qué? Esto está sucediendo, estamos siendo esclavizados, estamos viviendo de esta manera, tenemos que ser libres. Y ellas aceptaron y tomaron lo que les pertenecía, porque Jacob trabajó por él. Lo que les pertenecía lo tomaron y decidieron irse. Entonces, cuando ellos se fueron y Labán se enteró, el grito de Labán es, ¡me está robando! ¡Ese Jacob me robó! Momento, no estaba robando, estaba llevándose lo que le pertenecía y estaba haciendo las cosas en regla. Pero Labán pensaba que estaba haciendo las cosas equivocadamente. Y esto es lo que va a hacer el enemigo. Escúchame atentamente. No te va a querer dejar ir libremente. Pero recuerda que todo lo puedes en Cristo que te fortalece y ya te dio la columna de fuego, la nube que representan a su Espíritu Santo y su palabra. Tú tienes estas dos cosas que te van a rodear, que te van a cuidar, que van a estar contigo. Su Espíritu Santo. Su Espíritu Santo es el que te va a ayudar a hacer lo que tú no puedes hacer. Su Espíritu Santo es el que te va a ayudar a no caer en la tentación. Su Espíritu Santo es el que te va a dirigir en el camino y su palabra va a ser ese pan para que te fortalezcas cada día. Va a ser la lámpara que te va a alumbrar en el camino cuando esté en la oscuridad. Él prometió esas dos cosas. Así que agárrate de eso. Mira el versículo 8. Esto es importante. Y endureció Jehová el corazón de Faraón, rey de Egipto, y le siguió a los hijos de Israel. Pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa. Esta es la respuesta. Tú has salido no porque tú eres muy bueno, no porque tú decidiste. O sea, quiero que me entiendas esto. Sí damos el primer paso y el Espíritu de Dios nos ayuda, pero cuando lo haces sin el Espíritu Santo, fallas. Lo intentas y no funciona y probaste esto y estas pastillas y por aquí y por allá. Pero cuando lo haces con el Espíritu Santo, la respuesta es esta. Sales con mano poderosa. Es Dios el que te sacó. Y su palabra dice que cuando estás en su mano poderosa, nadie te puede arrebatar de ahí. Van a venir, van a tratar de sacarte de su voluntad, de su protección, de su mano. Pero Él dice, de aquí nadie te va a sacar. Tú no volverás atrás, porque has salido en el nombre de Jesús y con poderosa mano. Grábate eso en tu ser, en tus pensamientos. Tú no volverás atrás porque el Señor está contigo.
Dice Primera de Juan 2:19, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. ¿Me escuchó? ¿Se dio cuenta? Salieron de nosotros, pero no eran. ¿Quiénes son esas personas que se dan por vencidas, que se van al mundo? Los que nunca estuvieron. Pero si tú has salido y tú has visto cómo has pasado las plagas, tú has visto cómo has pasado la protección de Dios y tus enemigos te empiezan a rodear, tus enemigos dicen, está entre el mar y nosotros, y tus enemigos piensan que te van a destruir, tú debes de saber esto, el Señor está contigo y vas a permanecer en el nombre de Jesús. Vámonos rápidamente, del versículo 6 al versículo 8, habla cómo se prepara el faraón para salir en la persecución de ellos, y ve el versículo 9. Siguiéndolos, pues, los egipcios con toda la caballería. Esto está terrible porque era un pueblo pequeño en comparación de los egipcios, era un pueblo no guerrero en comparación de los egipcios, y les echaron toda la caballería, y carros de faraón, su gente de a caballo, y todo su ejército. O sea, no crees que va a ser fácil, te van a llegar con amistades, con peligros, con enfermedades, con angustias, con la familia, o sea, te va a mandar, tú vas a voltear y vas a decir, no te pases, o sea, cuando decido seguir a Cristo parece que se me viene el mundo encima. Pues sí, pero si el mundo está contra ti, es porque vas en buen camino, porque Dios está contigo. Y si Dios es contigo, aunque se levanten miles a tu alrededor, no prosperarán. Esta es la promesa del Señor. Y dice aquí que los alcanzaron acampados junto al mar, al lado de Pijahirot, delante de Baal-Zephón. Y cuando Faraón se hubo acercado, o sea, cuando ya se acercó, escucha lo que hicieron los hijos de Israel. Los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. O sea, ¿tuvieron miedo? Sí. Se siente el miedo, se siente el dolor, la decepción, cuando dices, bueno, es que me esperaba que todos me fallaran menos mi papá o mi mamá o mis hermanos o mi esposo o mi esposa, y quien yo esperaba que no me fallara, dijo el salmista profetizando las palabras de Jesús, al parecer tú, mi íntimo, mi personal, mi más cercano, me has traicionado, y mi corazón en tus manos se hizo como cera. Entonces hay temor, hay dolor, pues sí lo va a haber. Y ellos dice aquí que clamaron, pero este clamor vamos a entenderlo un poquito para aprender lo que no hay que hacer y lo que sí hay que hacer. Ellos clamaron, o sea, chillaron, suplicaron, pidieron, y si tú piensas que fueron muy espirituales, la verdad es que no tanto, porque recuerda, el Señor los está haciendo pasar este tiempo los va a meter 40 años en el desierto para sacarles a Egipto del corazón. Porque ellos todavía traen toda la educación de Egipto, traen la manera de Egipto, la manera de vestir de Egipto, la manera de pensar de Egipto. Ven las cosas, Egipto es muy normal, el pecado, muy normal. ¿Por qué tiene esto de malo? ¿Qué va a causar? Entonces Dios tiene que sacarles, les quita el alimento, les quita el vestido, les quita la manera de vestir. Por eso los mete 40 años de purificación. Y eso representa nuestro tiempo y vamos a ser purificados. Vas a empezar a ver las cosas diferentes. El pecado te va a escandalizar. Ahorita hay cosas que tú todavía cuando empiezas en el Señor piensas, ay, pero eso no es tan malo, eso es poquito. Pero en la medida que tú caminas con el Señor te vas dando cuenta que las pequeñas zorras son las que destruyen. Y así se mete el diablo con pequeñas cositas insignificantes que empiezan a crear en el cerebelo, en el subconsciente de los niños, de los jóvenes, de las personas,
una ideología. Y que es precisamente contra eso con lo que la iglesia se debe de levantar. Y nos van a tachar de un montón de cosas, sí, pero debes de entender que es el precio que hay que pagar. Y bien merecido, y estoy dispuesto a pagarlo. Entonces ellos empezaron a hacer berrinche, y en su berrinche clamaron al Señor, sí, clamaron al Señor, pero le hicieron berrinche al pastor. Se enojaron con el pastor, se enojaron con la iglesia. Es que no es lo que la música no me gusta, es que el pastor debería de decirnos y hablarnos de esto, es que no hay aire acondicionado, es que yo quiero algo más pipiris nice. O sea, se empezaron a levantar contra el líder, contra el liderazgo, contra lo que representa. Y dice el versículo 11, y dijeron a Moisés, ¿no había sepulcros en Egipto que nos ha sacado para que muramos en el desierto? Touché. Porque sí, tenían razón. O sea, si algo había en Egipto eran sepulcros. Hasta la fecha es reconocido por los sarcófagos que tienen y por cómo enterraban a las personas, ¿verdad? O sea, eso es bien cierto. Pero, ¿qué representa? Efesios capítulo 2, versículo 1. Dice así, y Él os dio vida a vosotros cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados. O sea, Dios no quiere que estemos en un lugar de muertos, ni en condición de muertos. Dios quiere que estemos vivos en el Señor. ¿Qué es lo que representa estar muertos? Pues los delitos y los pecados. Eso es lo que representa tu culpabilidad, tus errores. Es estar vivo pero muerto. En Apocalipsis a una de las iglesias les dijo el Señor, arrepiéntete porque tú crees que estás vivo pero estás muerto. Y hay muchos que están así. O sea, sí estás vivo y crees que estás vivo, pero en realidad estás muerto, estás podrido. No hay gozo, no hay paz, hay dolor, hay insatisfacción, hay murmuración, todo te choca, todo te molesta, nada estás bien, porque no estás en paz con Dios. Es el pecado. Sigue diciendo el versículo 2 de Efesios. En los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. O sea, ahí está Egipto. ¿Ya te diste cuenta? Ahí está Egipto. Conforme al príncipe de la potestad del aire. Ahí está Faraón. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entre los cuales también todos nosotros vivimos otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. O sea, en un pasado estuvimos en Egipto, pensamos como Egipto, hicimos todo lo del mundo, nos comportábamos, hablábamos, nos vestíamos, pensábamos todo como en el mundo. Pero estar ahí es estar muerto en vida. Pero ahora, dice Pablo a los Efesios, ahora nosotros estamos vivos en el Señor. Debemos estar vivos en el Señor. El pueblo de Israel está en este momento de pasar de muertos a vivo. Tienen que pasar su bautizo en el Mar Rojo, como seguramente lo pasaste, o si tú no te has bautizado, debes bautizarte, porque el Mar Rojo representa eso, bautizarnos, morir a nuestro viejo yo para nacer un nuevo yo, para tener vida en el Señor. Entonces, como estás en este proceso, pues todavía hay murmuración. Es que en la iglesia, pues no me hablan, no me gusta cómo se visten, cómo son, el estatus social de la iglesia. En fin, hay muchas cosas que podrían traer queja a ti. Tú debes de dejar de fijarte en lo que se ve con estos ojos y debes de ver lo que se ve en el Espíritu. Si en la iglesia se habla la palabra de Dios, la iglesia no es un lugar solamente de superación personal. Para eso hay muchos coaches que tienen entrenamientos, que tienen cursos y que, pues bueno, tomarlos, te animan, te dan una dosis de ánimo y es bueno hacerlo. En la iglesia lo encontramos también, la palabra del Señor también nos anima, pero no es la prioridad. En la iglesia venimos para estudiar la palabra de Dios. Si en la iglesia no se habla la palabra de Dios y te hablan un montón de cosas que pues te van a hacer sentir bien, son bonitas, son agradables,
Y luego un verso, por cierto, pues vamos a leer este versículo, ¿no? Para que no digan que no usamos la Biblia, salte de ese lugar inmediatamente. Si tú quieres tomar un curso de superación personal, en la iglesia tenemos coaches, tenemos personas que yo te puedo recomendar, que te pueden dar coacheo, que te pueden animar, que los puedes seguir. Abajo en los comentarios escríbeme y yo te los puedo dar, son cristianos y te pueden apoyar. Pero ellos mismos asisten a la iglesia porque en la iglesia, número 1, venimos a meditar en la palabra de Dios. Y número 2, las alabanzas, cuando venimos no lo hacemos porque es tan padre la música, porque esta me late, porque es la última de moda, porque es la que canta el grupo más famoso en el momento, las luces. No. Eso lo puedes hacer en un concierto cristiano y vas a encontrar y va a estar súper padre y vas y te gozas un momento y está padre. Pero en la iglesia no venimos a eso. La iglesia venimos tú y yo a darle al Señor. Los músicos en la alabanza nos ayudan, nos dirigen. Ellos son los que transportan el arca y nos van llevando hasta la presencia de Dios. Pero si tus ojos, tus pensamientos todavía están en que si está padre la música, si se ven guapos o guapas o si esto, te estás equivocando. La iglesia no es para eso. La iglesia es para darle nuestra adoración al Señor y recibir de su palabra. En su palabra vamos a encontrar ánimo, superación personal, negocios, finanzas, ciencia. O sea, la palabra de Dios nos va a dar todo integralmente. Pero no nos vamos a saltar cuando hable del infierno, cuando hable del pecado, cuando hable de la santidad, cuando hable cosas desagradables que no quieras escuchar, pero que son vida. Cuando nos hable de muchas cosas que pues en la carne a veces no las queremos oír o decimos, ay, el pastor hoy no predicó muy padre. Y bueno, te confieso, hay veces que seguramente tal vez predicaré aburrido. Pero ese es el punto, que no vienes a escucharme, ni vienes porque predico padre o aburrido. Estás aquí, estás en esta iglesia porque hablamos la palabra de Dios. Ok, entonces ellos están pensando, ¿no? Están quejándose de esta manera porque están saliendo de Egipto, le reclaman a Moisés. Vamos al versículo 12. ¿No es esto lo que te hablábamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera a servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Y esta era la queja que tenían. ¿Para qué ser libre? ¿Para qué dejar si me gusta comer en exceso? Si me gusta fornicar, adulterar, pues puedo tener muchas mujeres y ¿para qué dejarlo? Si cuando me drogo siento el avión y hago todas estas cosas. Entonces viene este reclamo en los pensamientos de los que están dando estos primeros pasos. Si tú ya los diste, si tú eres maduro, vamos a entender a los que no. Pero si tú estás en este tiempo, quiero que te reflejes en él. O sea, ¿quién los sacó de Egipto? ¿Moisés o Dios? Dios. Dios los sacó de Egipto. ¿Y a quién le están reclamando? A Moisés. Moisés era el mensajero solamente, era la obra de Dios. Sin embargo, ¿qué estaba pasando? No habían sacado a Egipto de su corazón. Y ellos están pensando, pues allá la estamos pasando mejor. Ve lo que dice, ve la respuesta del versículo 13. Moisés dijo al pueblo, y aquí está lo que te decía al principio, estad quietos, tranquilos. Esto significa estad quietos. Moisés dijo al pueblo, no temas, no temas. Estad firme y ve la salvación que Jehová hará hoy con ustedes. Porque los egipcios que hoy habéis visto, escúchame, nunca más los veréis. Nunca más, para siempre, los veréis. El pecado que tenías, la tentación que te agobiaba, el problema que estaba ligándote a Egipto, si tú confías en el Señor, si tú decides seguir adelante con Dios, si tú decides tomar el camino que Él te traza, entonces tú tranquilo, estate quieto y verás hoy
cómo el Señor te va a librar de eso y nunca más para siempre lo verás. Serás libre en el nombre de Jesús. Libre. Nunca volverás atrás. Nunca volverás al pecado. A partir de hoy tu vida cambia totalmente y servirás al Señor con toda tu mente, con todas tus fuerzas y con todo tu corazón. Si tú te arrepientes y si tú te decides por Él. Dice Juan capítulo 16, verso 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengas paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confía. Yo he vencido. Tú tranquilo, tú quieto. Yo he vencido. Vente al versículo 14 de Éxodo. Dice el versículo 14. Jehová peleará por ustedes y vosotros estaréis tranquilos. ¿Te fijas cómo se repite constantemente? Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Por eso quise empezar con este texto de Hechos que te leí, perdón, de Salmos que te leí. Y este es el título de la conferencia de hoy. Estad quieto, tranquilo. Dice, te lo voy a repetir, el Salmo 46, 10 que leímos hace rato. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones y enaltecido seré en la tierra. Jehová, el gran yo soy de los ejércitos, está con ustedes. Nuestro refugio es el Dios de Jacob, Selah. Y Selah significa descanso. Pausa. ¿Para qué? Para que veas que esto no proviene de ti, sino de Dios. Él dice, yo pelearé y yo te sacaré, yo te cubriré, con mis plumas te abrazaré. El Señor es el que hace todo. Tú no seas como la mujer de Lot, ¿te recuerdas? Mire, Zacarías 4:6 dice así. Entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová a Zorobabel que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu ha dicho Jehová de los ejércitos. Cuando tengas una situación adversa en tu vida, no tengas miedo porque el Señor va a pelear por ti y va a pelear contigo. Te repito, tú tranquilo, tú tranquila. Si una vez te preguntaste qué significa estar quieto, Señor, ¿significa que no hago nada, que me voy a quedar sin hacer nada? No, la palabra del Señor explica, estar quieto significa deja que el Señor obre. A lo mejor no te está gustando mucho, a lo mejor piensas ir para atrás, a lo mejor quieres cambiar cosas que a tu manera, que a tu estilo no te agradan, no te gustan, pero si el Señor te dijo, estad quieto, significa deja que termine su obra en ti. Él te va a defender, Él te va a ayudar, Él va a estar contigo y nunca más vas a caer y volver atrás. Dios te da soluciones y a veces son locas, sobrenaturales, son increíbles, pero Dios las da. ¿Cómo? Mire el verso 15. Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. O sea, ¿qué esperas? ¿Qué esperas? Ya sabes lo que tienes que hacer, es tiempo de accionar. Y hay muchas veces que así pasa en tu vida, tú ya sabes la respuesta, Dios ya te la dijo a través de su palabra, Dios ya te habló a través de su palabra, tú ya sabes lo que la Biblia dice, ¿qué esperas para hacerlo? Ay, Señor, ¿me caso o no me caso? Ya sabes la respuesta, si es un yugo desigual, no te cases, no lo hagas. ¿Por qué? Porque vas a arruinar tu vida. ¿Por qué? Porque vas a tener un infierno en tu matrimonio. O sea, te estoy poniendo un ejemplo de que hay cosas que Dios ya te puso, que están claras, ya sabes la respuesta, ya sabes lo que tienes que hacer, porque ya lo has leído. ¿Qué esperas para ponerlo en práctica? O sea, ya, dale. Señor, ¿diezmo o no diezmo? Ya lo sabes. Señor, ¿evangelizo o no evangelismo? Ya lo sabes. Es tiempo de acción. Dios, ¿lucho o no lucho por mi matrimonio? ¿Qué esperas? Ya tienes la respuesta. Yo le llamo oración. Sí, es juntar orar con accionar. Oración. ¿Ya sabes la respuesta? Dale. ¿Por qué? Porque el Señor está contigo, poderoso guerrero. Versículo 16. Y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo
y entren los hijos de Israel por en medio del mar, en seco. ¡Qué milagro! ¡Qué cosa tan increíble! ¿Verdad? O sea, divídelo. Obviamente la arena del mar no va a estar seca, o sea, se va a dividir, ¿no? Pero no va a estar seco, va a estar fangoso, va a estar suave. Los pies se van a hundir como en la arena mojada en la playa. Entonces, si en la playa se hunden, imagínate en el mar. Sin embargo, les dice, no, vas a abrir. Imagínate las grandes paredes de agua alrededor, en columnas en tu camino, y tú vas a pasar en seco. Verso 17. Y he aquí, yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan. Y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, en sus carros, en su caballería. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová cuando me glorifiquen en Faraón, en sus carros y en su gente de a caballo. ¿Va a haber persecución? Sí. ¿Va a haber esto de que van a estar ahí encima tratando de dar el último ataque a tu vida? Sí. Pero la palabra clave está aquí, yo. ¿Quién yo? Dios. Él lo va a hacer, Él se va a glorificar, Él va a hacer un milagro, es lo que está diciendo. Abrir el mar es un milagro, no es algo natural, no es algo que pasa todos los días. ¿Qué es lo que está diciendo? Yo voy a hacer un milagro en tu vida, yo voy a hacer un milagro en lo que está alrededor, voy a hacer un milagro de salud, voy a hacer un milagro en el problema legal que tenías, yo voy a hacer un milagro en sus vidas, en la de tus padres, tus familiares, voy a hacer un milagro en lo que te rodea, en tu trabajo, en tus finanzas. Lo que el Señor está diciendo, voy a hacer un milagro, pero ese milagro no son los milagreros que se dan ellos el crédito, ¿verdad? Y a ver, yo hice, no, el Señor te está diciendo, en medio de este milagro que voy a hacer en tu vida, Él, el Señor, va a ser glorificado. Y todo el mundo va a saber, la única manera en la que pudo haber pasado esto es Dios. Es Dios. Y se va a cumplir Filipenses 2:10 que dice, porque en el nombre de Jesús se doblará toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Terrible y tremendo, ¿verdad? Verso 19, vamos avanzando. Ve la gloria de Dios. Y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos, y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. Entonces, llega Israel y está en medio. De un lado está el mar Rojo y del otro lado el ejército, ¿no? Entonces está rodeado y por los dos lados hay destrucción. Entonces, ¿qué es lo que hace que esa nube, que por lo que vemos, en la nube estaba el ángel de Jehová, ahí mismo, los rodea, está y los rodea, o sea, los cubre alrededor, se pasa, porque recuerdas que iba al frente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace? Que ahora se va para atrás, enfrente y atrás. ¿Y qué es lo que hace? Que crea una nube, una neblina. Para unos, esa nube es luz, o sea, es increíble, ¿no? Para unos es luz y protección, pero para los otros es confusión y no pueden ver qué hay más allá. Esto está precioso. Y el Señor lo dijo, o sea, Él mismo es la roca que para unos es desechada, pero para otros fue un fundamento. Para unos la ocuparon para construir, y quien no la ocupó para construir será quebrado con la misma roca. Es una roca, y dice Mateo, si no me equivoco, es el 8, o el 11 o el 18, donde dice, cuando tropiezan con esta roca, tropiezas con la roca o la ocupas para tu vida. Mateo 11 dice en verso 25, en aquel tiempo respondiendo Jesús dijo, te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Es lo que está pasando. Que lo que para algunos es confusión, para otros es vida eterna. Para unos es locura y para otros es poder de Dios.
Unos están siendo resguardados, protegidos, alumbrados, y otros están detenidos y en confusión. Está padrísimo. Ve lo que dice el versículo 20 de Éxodo. E iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel, y era nube y tinieblas para aquellos, y alumbraba a Israel de noche. ¿Te das cuenta? Y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Nube y tinieblas para unos, y alumbraba a Israel de noche. La misma. Mateo 21, versículo 43 dice así: por tanto os digo, que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. O sea, tú escoges, te quebrantas y dices, Señor, me arrepiento. Acuérdate que son dos palabras claves que vimos al principio: arrepiéntete y estad quietos. Cuando tú llegas en esta roca, si te arrepientes, el Señor te quebranta y te das cuenta de quién eres. Pero si no te arrepientes, si no te quebranta, dice Mateo en el verso 44, entonces esta misma te aplastará. Smash. Se acabó. Porque la misma palabra que redarguye es la misma que destruye, que endurece el corazón. Wow. El que tenga oídos que oiga, y ve abriendo tu corazón al Señor. Verso 21. Y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo, ¿quién? ¿Quién hizo? ¿Quién hizo? ¿Moisés? ¿Quién hizo? E hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. ¿Te imaginas ese viento durante toda la noche? O sea, aquí en Cancún, donde estamos en México, de repente vienen vientos huracanados y se escucha y da miedo, porque puedes ver alguna lámina volando, las ventanas chillan, ¿verdad? Y muchas cosas. Entonces te puedes imaginar el miedo, wow, ¿qué está sucediendo? El Señor abriendo el mar para que tú pases en seco. Y entonces, versículo 22, los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Y siguiéndolos los egipcios, entraron tras ellos hasta la mitad del mar, toda la caballería de Faraón, sus carros y su gente de a caballo. Y aconteció a la vigilia de la mañana que Jehová miró, y el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube, y trastornó el campamento de los egipcios, y quitó las ruedas de sus carros. O sea, esto se puede traducir como que se atascaron los carros ahí en la arena, en la que el pueblo pasó en seco, entonces ellos se atascaron. Y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron, huyamos de delante de Israel. Y agárrate para esta declaración, porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. Ellos, el mundo ya lo sabe, tus enemigos ya lo saben, ahora lo tienes que entender tú. Jehová pelea por ti contra tus enemigos. ¡Qué declaración! Increíble, poderosa. Hay poder en esta declaración. Si te gusta hacer decretos y declaraciones, no decretos. Si te gusta declarar algo, hay que declarar esto. Jehová pelea por nosotros con brazo poderoso. Con mano poderosa nos libra. Verso 26. Y Jehová dijo a Moisés, extiende tu mano sobre el mar para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre su caballería. Wow. Dios los va a destruir. Dios va a destruir aquello que te tiene en esclavitud. Y nunca más para siempre te volverán a atacar. Verso 27. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y cuando amanecía el mar se volvió en toda su fuerza. Y los egipcios al huir se encontraban con el mar, y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar. Y volvieron las aguas y cubrieron los carros y la caballería y todo el ejército de Faraón
que había entrado tras ellos en el mar, no quedó de ellos ni uno. Y los hijos de Israel fueron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas por muro a su derecha y a su izquierda. Así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios, e Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios. Y aquí viene la lección de todo esto, aquí viene el aprendizaje de esta conferencia del día de hoy. Y dice, y el pueblo temió a Jehová, y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo. Aquí está la lección. ¿Para qué es todo esto? ¿Por qué hace todo esto el Señor? Porque quiere que aprendas a temer a Jehová, a seguir sus estatutos. Vamos a leerlo nuevamente, la última parte. Y el pueblo temió a Jehová y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo. Wow. Increíble la lección. Todas las lecciones que aprendemos a través de esto, ¿verdad? Y termino con esto. Hace un momento te dije cómo la nube podría ser luz para unos, pero tinieblas y oscuridad para otros. En Mateo 17 hay una historia donde está la transfiguración del Señor Jesucristo. Van a orar al Getsemaní y de pronto se aparece Moisés y se aparece Elías. O sea, se aparece el Antiguo Testamento, ¿verdad? Que es la ley y los profetas. Se aparece la Biblia antigua, el Antiguo Testamento, y en medio el Señor Jesús y resplandecía. Y dice el verso 5 que cuando Él estaba hablando, una nube los cubrió. Verso 5, mientras Él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Quiero explicarte cómo esta nube de luz es la que alumbraba a los israelitas, pero esta nube de luz era tiniebla para los enemigos del Señor. Y ve lo que dice el versículo 5. Y he aquí que una voz desde la nube que decía, desde la nube, y reitero, en la nube, que decía, este es mi Hijo amado, a quien tengo complacencia, a él oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo, levántense y no temas. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. Entonces, ¿a quién debo de ver cuando el Señor trae esta protección, cuando abre el mar, cuando destruye a los carros de Faraón, cuando nos trae libre? Solo a Jesús, solo a Él, solo a Él. Así que disfruta tus pasos a la libertad, disfruta lo que el Señor te ha prometido, arrepiéntete, estad quieto y ve cómo Él te va a librar con mano poderosa. Oremos. Señor, wow, lo único que hay en mi corazón, en mis pensamientos es este factor wow de cómo libraste tu pueblo y cómo nos libras a nosotros. Te ruego por tus misericordias que tú nos libres, que tú nos guardes, que tú nos ayudes, Señor. Y definitivamente queremos darte gloria solo a ti. Oro por aquellos que están librando en este momento su salida de Egipto, para que de una vez por todas entiendan que haciéndolos tú libres, nunca más para siempre volverán atrás. Hoy es el día de la libertad. Hoy es cuando sus días, sus vidas cambian por siempre. Nunca más volverán al pecado, nunca más al adulterio, a la fornicación, a la mentira, a la drogadicción, al alcoholismo, el divorcio, las enfermedades. Nunca más, para siempre, nos acordaremos de aquellos que nos estaban esclavizando. Hoy somos libres por el poder de tu Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Y nuestra meta es mirarte solamente a ti, Jesús, seguirte solamente a ti, Jesús, porque tú eres grande, porque tú eres poderoso y tu misericordia es para siempre. Amén y amén. Aleluya. Gloria a Dios. Que Dios te bendiga. Dale un fuerte, fuerte, fuerte aplauso al Señor.
gózate con Él. A Él le damos gloria, alabanza, honra, poder por los siglos de los siglos. Santo, santo, santo eres tú. Y recuerda disfrutar de la libertad que el Señor nos ha llamado a tener. Nos vemos hasta la próxima y que Dios te bendiga. Cuando siento tu mano en mi ser, solo veo tu misericordia en mí, que me llena cada parte de mi ser. Dilo otra vez. Cuando pienso en lo que has hecho en mí, cuando siento tu mano en mi ser, solo veo tu misericordia en mí, que me llena en cada parte de mi ser.